Bienvenidos nuevamente a Epidemiología y Bioestadística. Estamos de regreso. Estamos muy contentos de empezar una segunda serie, en este caso, pruebas de hipótesis en muestras dependientes. Ya vimos todas las pruebas que se utilizan en muestras independientes en un solo momento del tiempo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo tengo variables que se miden en dos o más momentos del tiempo. Bueno, y para ello, como siempre, recuerden, hacemos una explicación teórica, luego hacemos la aplicación práctica en Jamovi. Recuerda, si no te quieres perder ninguno de los videos que colgamos semanalmente, por favor, suscríbete al canal, activa la campana, está pendiente, escríbenos qué temas te gustaría trabajar, qué temas te gustaría que el equipo que tenemos en epidemiología y estadística entonces les presente a toda la comunidad que se encuentra suscrita al canal. Bueno, voy a presentar la pantalla. Recuerden que en epidemiología y bioestadística lo hacemos de una manera práctica. Eh, Poco a poco vamos a ir trabajando muchas series. Solo para recordar, en la sesión pasada o en la serie pasada trabajamos estas 7 pruebas de hipótesis. Aquí las pueden ver desde la chi cuadrado hasta la correlación de Spearman. Y en estas 7 pruebas de hipótesis hay cada una un video colgado. Entonces, si quieres trabajar, por ejemplo, una Udeman-Whitney, basta con que entres al canal y la mires. Pero hoy vamos a trabajar muestras dependientes, es decir, muestra que en el tiempo esa variable tiene una correlación o una forma de depender, ¿sí? Para el ejemplo, entonces vamos a traer tanto variables cualitativas como cuantitativas y vamos a trabajar estas 6 pruebas de hipótesis para muestras de nuevo dependientes. Hoy vamos a arrancar con la prueba de McNemar, que es el homólogo del H cuadrado. Entonces recuerden que el H cuadrado es un solo momento del tiempo, una variable que es categórica, eh, cualitativa que puede ser dico o politómica, donde lo que hacemos es mirar diferencia en las proporciones. Con la prueba de McNemar, digamos que va a ser el homólogo, pero ya no cruzando dos variables, sino una variable que se repite en el tiempo, es decir, la misma variable y lo que vamos a mirar si hay diferencia en las proporciones cada vez que se mide en el tiempo. Entonces, ese es el repaso de lo que les decía de chi cuadrado. Chi cuadrado lo que mide dos variables cualitativas y establecer si hay asociación entre ellas. Pero la prueba de McNemar lo que hace es que la misma variable la mide antes y después y mira si hay diferencia entre esas dos mediciones, en este caso en las proporciones de depresión, que es el ejemplo que traemos. Ustedes automáticamente tienen en su cabeza que aquí en el medio debe haber una intervención. Esto es un ejemplo real que les quiero traer hoy, donde en pacientes adultos mayores durante todo el proceso COVID, lo que hicimos fue medirles niveles de depresión y con el equipo de rehabilitación física, como no podían ir hasta la institución, lo que hicimos fue medir también unas pruebas de motricidad, de fuerza en los brazos, etcétera. Esos son los resultados de ese ejercicio y bueno, vamos a hacer un repaso grande desde lo teórico de lo que es la prueba de McNemar. Recordar, entonces, que lo que hacemos es medir dos mediciones. Voy a usar de una vez aquí, que se me fue, dos mediciones en el tiempo. Y lo que busca entonces la prueba de McNemar es establecer la asociación entre esas dos mediciones de una misma variable. Depresión antes, depresión después. Lógicamente, en el medio hay una intervención. En el caso de nosotros, una intervención psicológica que se hizo para mejorar la prevalencia de depresión. Entonces, la prueba de McNemar tiene dos hipótesis, como siempre. Una hipótesis es que no existe asociación o diferencia entre esas mediciones y la alterna es que sí existe y siempre partiendo del nivel de significación, que es que P sea menor que alfa o 0,05. De nuevo, me parece importante recordar, en las muestras independientes yo tengo dos variables y miro si hay diferencia en las proporciones de esas variables. En la prueba de McNemar, que son muestras dependientes, tengo una variable y lo que voy a ver es si en la medición 1 contra la 2 hay diferencias. O si fueron 3 mediciones, yo puedo comparar, por ejemplo, si hubo diferencia entre la medida inicial y la medida final. Siempre. Dos mediciones. Perfecto. Entonces,
Vamos a la práctica en Jamovi. Recuerde que estamos utilizando Jamovi, que es un software de uso libre, que es open source. Vamos a abrir nuestro software y vamos a practicar entonces con esa base de datos que les vengo mencionando, donde trabajamos algunas variables que se midieron para motricidad, fuerza y en ese caso también de presión. Tenemos nuestro software abierto. Lo que vamos a hacer entonces es, lo primero, abrir nuestra base de datos. Ya saben, vamos y abrimos nuestra base de datos. Vamos a empezarla a buscar. Yo la tengo ya aquí, como la había trabajado previamente, la tengo precargada. Bueno, no me dejó abrirla. Vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a buscar nuestra base de datos y por acá está. Es que no me deja abrir porque está en uso. Perfecto. Entonces simplemente cerramos el Excel y la abrimos. Trucos que uno va aprendiendo. Jamovi no te deja abrir si tienes el Excel abierto. Listo. Entonces, les voy a explicar rápidamente la base de datos. Hicimos un piloto con 10 sujetos, con 10 adultos mayores con condiciones patológicas de base, pacientes que tenían EPOC y asma, y miren lo que les decía, mayores de 60. Como no podían ir a hacer la rehabilitación física a la institución de salud, entonces nos tocó hacer una intervención virtual donde la fisioterapeuta y la rehabilitadora física desde el computador les enseñaban a ellos cómo, por ejemplo, medían el test de silla, que es un test que mide la fuerza en el brazo. Colocaban una silla, bajaban, subían y se midió en 3 momentos cuando arrancó el piloto, a las 2 semanas después y a las 4 semanas. Y en esos mismos 3 momentos, entonces hicimos una fuerte intervención psicológica porque los adultos mayores estaban aburridos en la casa. Medimos la depresión al inicio y luego en los otros 2 momentos. Listo. Es muy importante esa conceptualización teórica. Entonces, lo que vamos a hacer ahora será ver si hay diferencias, por ejemplo, cuando arrancó y en la última medición. Cuando arrancó, hay una intervención psicológica y al final. Entonces, vamos a mirar si la prevalencia de la depresión bajó o subió. Perfecto. Y para eso, entonces, lo que hacemos es abrir en la librería frecuencias. Miren que él por defecto les dice muestras apareadas o muestras repetidas o muestras dependientes, como te quede más fácil entenderlo. Le damos clic y lo que vamos entonces es a configurar en las filas y en las columnas. En las columnas va mi variable de interés, en este caso la medición final. Yo le puedo decir, venga, póngame la última medida de presión y vamos a comparar contra la medida inicial. Perfecto, entonces vamos varias cosas. En la tabla de 2x2, algo importante que veo que aparece aquí en Jamovi es que cuando tengo la categoría de interés al final, simplemente me voy para las variables y la alterno. Se hace muy fácil, nos vamos para variables, buscamos la variable de interés y, por ejemplo, si lo quiero en la primera columna, simplemente lo subo. Lo mismo hago con depresión final o depresión 3. Y automáticamente ya me queda configurada mi tabla como la quiero. Aquí vemos varias cosas importantes. Si observan, entonces 2 personas arrancaron con depresión y terminaron con depresión. ¿Cierto? De 3 personas arrancaron con depresión y al final de la medición no tenían depresión, para un total de 5. Y así esa misma analogía utilizo para todos. Ahora la pregunta, bueno, y yo puedo definir por acá en porcentajes, si quiero el porcentaje en la fila o en la columna, yo le voy a decir que en las filas. ¿Y qué me interesa saber? Me interesa saber sobre todo los extremos. Me interesa saber quién arrancó con depresión y terminó sin ella. Entonces miren que el 60% de las personas terminaron sin depresión. Si quisiera comparar entonces, por ejemplo, quién arrancó sin depresión y terminó con depresión, entonces simplemente lo que miro es ese cuadrante y esa misma analogía hago con todas. Ahora, si yo quiero ver si esas diferencias en las mediciones en 2 momentos diferentes son significativas, entonces lo que hago es mirar el valor P. Cuando miro el valor P, estoy observando que P es mayor que alfa, por ende acepto la hipótesis nula o la hipótesis cero, donde dice que no hay diferencia entre las mediciones de esta variable que se llama depresión antes y después de la intervención. Es decir, no se surtió el efecto que queríamos de la intervención psicológica desde el punto de vista estadístico. Entonces, bueno, ese en resumen es lo que hacemos en la prueba de McNemar.
Yo te invito a que sigas estudiando, repasando, te invito a que sigas explorando un poco más lo que tiene que ver pruebas de hipótesis. Empezando este video, lo que les dije al inicio, lo importante es saber cuándo es una muestra independiente, que comparo dos variables y lo hago por un h cuadrado, y en este caso, cuando tengo muestras dependientes en el tiempo, donde lo que mido son mediciones de la misma variable. Este es el inicio de toda la serie de pruebas de hipótesis para muestras dependientes. Te invito a que no te pierdas ninguno y estamos súper atentos. Un abrazo a todos.